Hola, buenos días. Esta mañana lo primero que vamos a hacer es que anoche me dejé cortado un pollo y verdura. Bueno, las verduras las he cortado esta mañana, pero me dejé preparado para esta mañana. Lo primero que voy a hacer es poner un caldo y luego ya empezaré a hacer cosas para durante la semana. O sea que os enseño. Ahí tenemos un pollo que le he quitado la piel, lo he limpiado totalmente. Aquí he puesto todas las verduras, un hueso de jamón y le he puesto patata, cebolla, puerro, zanahoria. Lo voy a dejar cociendo mientras preparo unas cuantas cosas más y después os voy a llevar a dar un paseo por Turquía y os voy a hacer una baklava. Es típica de allí, está buenísima, os enseñaré a hacerla perfectamente como la hacen ellos. Vamos a ello. Antes de irme a Turquía, pasé 2 años en la Casa Turca de Barcelona estudiando el idioma, porque me apetecía a mí, porque quise hacerlo. Realmente no lo necesitáis, porque allí hablan inglés y muchos hablan español. Y os resultará facilísimo pasear por allí y entrar a comer a cualquier sitio y estar en cualquier parte, no es complicado. Mis profesores de turco me ayudaron a preparar el viaje, ya que me iba para 2 semanas. Entonces me explicaron algunas cosas, por ejemplo, que para viajar en el ferry, o sea, cruzar el Bósforo, te sirve la misma tarjeta que compras para el metro o el autobús. Sin embargo, cuando vas de turista, pues tiendes a comprar un billete aquí y un billete allí. Si vais, compraros la tarjeta. Es muy fácil, la podéis reponer dinero en cualquier momento y os sirve para montaros en cualquier medio de transporte e incluso ir a un baño. No os olvidéis de un pañuelo, se utiliza solo para entrar en las mezquitas, es un símbolo de respeto. Otro dato también es que Sultan Ahmed, la Mezquita Azul, Hagia Sofía y la Cisterna de las Aguas está todo alrededor, o sea que lo podéis hacer andando, no hace falta coger ningún medio de transporte para hacer esas 4 cosas. En el mismo hotel me dieron un mapa donde yo señalaba cada uno de los sitios donde íbamos y los medios de transporte que teníamos que coger. Yo cogí el hotel frente a la entrada del Gran Bazar y ahí estaba la estación de autobuses y la estación del tren. Tanto en tren como en autobús hace un recorrido que te pasa por todos los puntos claves que el visitante va a ver. Yo personalmente bajé muchísimas veces a Eminönü, que es el puerto de Estambul, y cruzas el Bósforo. A mí me encantaba ir a Üsküdar, al mirador de las alfombras, y bueno, por allí han rodado varias series de novelas turcas y todo esto, y me fui a visitar todas estas partes que a mí me encantaron. También tenéis en la Torre Galata, también subimos a la parte de arriba, y lo curioso es que si subes a Taksim, te encuentras, Taksim es una plaza muy grande que distribuye varias calles y una de ellas te da a la Torre Galata. Esa calle, no recuerdo ahora cómo se llama, lo buscaré. Si queréis comprar cualquier cosa, en esa calle encontráis todas las tiendas, desde Zara, un pintalabio, cualquier marca, lo que se os ocurra, en esa calle lo encontráis. Además hay muchos restaurantes, tiendas, souvenir,
Es una calle que la tenéis que hacer sí o sí. Lo que pasa es que cuando termina el metro, ellos hacen un cambio de tren para llegar a Taksim. Y ese cambio de tren se llama funicular. Y yo pensaba que me estaban hablando de un funicular de verdad. Y es que el cambio de tren allí se llama funicular. Bajando por el Gran Bazar, vais a dar al Bazar de las Especias, que casi llega al puerto de Estambul. Es la estación de Minonu y en esa plaza encontráis autobuses, metros, taxis, y lo que sí que encontráis es unos restaurantes, vamos. Yo subía un montón de veces a uno que hay, que tenía terraza, azotea arriba, y además, dato curioso, me encontré con unas españolas y me dijeron: sube, que hay cerveza. Y es que allí se paga impuesto por el alcohol y no encontráis alcohol en ningún restaurante. Una cosa que me pasó es que yo no sabía, o sea, no tenía YouTube, y entonces pues hice como 800 fotos literalmente, pero hice poquísimos vídeos. Entonces os voy a pasar vídeos los que tengo, pero os pasaré muchísimas fotos. No se come cerdo, pero sí se come cordero y vacuno y muchísimas verduras, hortalizas y de todo. Son grandes cocineros y la comida es sanísima. Además me gustó muchísimo. Y los postres, ¿qué os voy a decir? Eran buenísimos y había cantidad, tiendas y tiendas de postres, de baklava, de delicias turcas. Comí en un restaurante de Üsküdar con vistas al Bósforo y a la Torre de la Doncella. En ese restaurante se han rodado varias escenas de la serie del Camino de Emir en Feriha y es un restaurante precioso. Llevé una maleta llena y otra vacía. Y me la traje llena. Me compré desde los ojos turcos un montón de especias, tés, bolsitas. Me encontré con una marca que venden por aquí de productos de belleza y también compré unas cuantas de cosas, monederitos. Son especialistas en jabones. Hay jabones, bueno, huelen súper bien. Y la lámpara esa típica de cristalitos, los vasitos de té auténticos, los que utilizan en todos sitios, y me traje otros como más bonitos y una tetera ya muy artesana, que bueno, las hay en serie y esta le ves los martillazos de que está hecha a mano y además que lo vimos nosotros como la hacían, y luego unas tallas de cristal preciosas también. Y no sé qué más, porque yo qué sé, y me compré mucha ropa porque allí veía pantalones, por ejemplo, anchos, que yo, por ejemplo, siempre los llevo estrechos, y bueno, me compré muchas cosas.
Es súper chulo y bueno, muy bonito, me encantó. De vuelta a mi cocina, espero que os haya gustado. Esto es un rollo de pasta filo, no de hojaldre, de pasta filo. Un molde donde la vamos a hacer. Una cucharadita de las más pequeñitas que tengáis de tahini. Tahini es sésamo. ...100% semillas de sésamo. 200 gramos de pistacho y 125 de mantequilla que la derretiremos. ¿Vale? Vamos a ello. Ponemos los 200 gramos de pistacho, no nos tienen que quedar demasiado triturados. Vamos a derretir la mantequilla a fuego lento. La podéis derretir también en el microondas. Lo que pasa es que a mí me gusta más a fuego lento en la sartén. Tenemos varias hojitas. Aquí yo he cogido el cazo más pequeñito que tengo, la medida más pequeñita que tengo, porque se trata de muy poquito, solo para el gusto, ¿eh? Le vamos a poner un poquito. Es el sésamo. Si no lo tenéis en tajín, que esto está triturado, lo ponéis en semillas. Vamos volviendo para que se disuelva todo y hierve más o menos unos 20 minutos. Apagamos y reservamos. Untamos el molde con mantequilla y vamos poniendo una capa de filo y untamos con mantequilla, otra capa de filo y untamos con mantequilla. 4 capas y una de pistacho, 4 capas y una de pistacho.
Le dais unos cortes por donde queráis. Horno arriba y abajo a 180 grados. Unos 20 minutos. Lo miraremos y si está bien la sacamos. Mientras está en el horno nos vamos con la olla. Le voy a desgrasar todo eso que hay alrededor. Le echo la sal y lo cuelo. Con lo que tenemos en esta olla, separaremos el caldo para hacer consomé o sopa, ¿vale? Con la carne que hay dentro haremos unas croquetas y probaremos la maquinita aquella que compré el otro día. Voy a sacar la baklava del horno. La acabo de sacar del horno. Le voy a echar el almíbar que he preparado y la probaremos. Vamos a apartarnos la sopa. Bueno, hemos terminado con la comida y como la baklava se lo merece, vamos a hacer un café turco. Que cuando yo estuve en Turquía me traje un montón de cosas de allí, muchas cosas, ya os explicaré. Y entonces ahora, como la baklava, que la tengo aquí, se lo merece, vamos a hacer en un cacharrito de estos de allí turco, nuestro café turco. ¿Vale? Y vamos a empezar. Venga, dale. Por cada taza la ponemos de agua hasta donde queramos y la volcamos ahí. Otra tacita, como vamos a hacer para la Irene y para mí. Mira, os voy a enseñar el café, porque el café es que está muy molido. No sirve para la cafetera italiana, no sirve, ¿eh? Porque vamos, es que no se cuela, no os hace café. Esto está súper triturado. Entonces va una cucharada de café por cada tacita de agua, ¿vale? Yo lo hago espléndido, a mí me gusta. Como este tipo de cafetera no sirve para inducción, lo que hago es prepararlo en la cocina de camping. Entonces esperamos que hierva. Se está haciendo una cremita. Entonces, cuando ya lo tenemos así, así, lo primero que hacemos
Repartir la crema. ¡Qué olor! ¡Qué bueno! Lo primero se reparte la crema y este café no se cuela porque está tan triturado que lo que quedan son pozos, que de hecho leen los pozos del café allí. Y se sirve con agua, con un vasito de agua, porque luego los turcos se enjuagan la boca. Y ahora añadimos nuestro café. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que me regaléis un like. Nos quedan pendientes varias cosas como las croquetas, unas conservas, alguna cosa más que he hecho, que os lo dejo para el siguiente vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vlog. Escuchar cómo cruje.